Y tú que te adelantas a decir quién sabe qué cosa, Rafael Polán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi querida Fer? Pues no, más bien tú, ¿cómo estás con COVID? Claramente no a la moda, Fernanda. El día que declaran el fin de la emergencia sanitaria, ese día digo, es hoy. No le había dado. Y No, hoy resulta bendito. que manda una prueba al chat que dice positivo y digo, ah, la ahora sí ya va a ser papá. Pues no, era positivo COVID-19. Yo pensé que era una prueba de embarazo. Qué barbaridad. Bueno, ¿cómo te sientes el día que la Organización Mundial de la Salud, que la nota del día es, declara que se termina la alerta por COVID-19 en el mundo? Ese día te da COVID a ti. Fíjate nada más. Pues me siento rebelde, Fernanda, Rebelde. de entrada. O sea, exacto. Rebelde. Con causa, pero rebelde. Exactamente. Tú nada más Oye, no le haces pero caso a la OMS. ¿por qué no aprovechamos ahora sí y le damos a este tema que traemos pendiente, Fer? Que le traigo unas ganas desde que te fuiste a ver el David. A ver, ¿por qué es famoso? Escuchen este tema, les va a encantar. ¿Por qué es famoso el David de Miguel Ángel? Cuéntanos. Fíjate, Fer, acabas de decir la clave. No todo mundo dice el nombre de la obra como tú lo acabas de decir. El David de Miguel Ángel, Fernanda. ¿Ustedes creen que en 2000 años de historia nadie ha hablado del David? Claro, nadie ha pintado a otro David, claro. Pero nosotros decimos, es que ya vi el David, es que fui a ver el David, es que ya tengo los boletos para el David. ¿El David de quién? Hay muchos David, pero vean la importancia de la obra de Miguel Ángel. O sea, es como si él se hubiera apropiado del tema. Es el David, e inmediatamente piensas en el David de Miguel Ángel. No todo el mundo dice el David de Miguel Ángel. Miren, para entender por qué es famoso hay que entender que yo siempre le digo a mis alumnos cuando estoy dando alguno de estos cursos que doy o cuando doy alguna conferencia, les digo, deben de entender que las obras de arte o una película incluso, Fernanda, no te cuenta la historia. No nos está contando la historia, nos está contando una historia. Y para contar esa historia y que sea atractiva para el público de su época, se van a tomar ciertos elementos narrativos. Te vas a inventar algunas otras cosas. Bueno, eso que se hace con el cine, lo hace Miguel Ángel y lo hacen los artistas. Y lo van a hacer porque cuando se hace el David, el David se empieza a construir, a esculpir en 1501. Tarda 3 años Miguel Ángel. El mundo viene de un periodo al que llamamos la Edad Media, un periodo que duró muchísimo, casi 1000 años. ¿Qué va a predominar en el arte medieval? Los temas religiosos. Los encargos religiosos idealizados, porque Dios es el centro de todo. Pero va a llegar otro pensamiento. El hombre debe ser el centro de todo, no Dios. Refiriéndome al hombre por la humanidad, ¿no? Puede estar el hombre como personaje principal en las representaciones artísticas porque nuestro vínculo divino con Dios nos une, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, porque se pensaba que nosotros somos la criatura más privilegiada, porque pues de toda la creación es la que se eleva sobre todas porque tenemos la habilidad de pensar, de usar la razón y el pensamiento cambia. En parte también porque muchos sabios de Oriente empiezan a llegar sobre todo a Italia, porque cuando cae el Imperio Bizantino, pues tienen que huir. Entonces todo este pensamiento de las ideas del mundo antiguo empiezan a inundar Europa. Repito, sobre todo Italia. ¿Y en dónde se va a dar el periodo de transición? Se dan muchas partes de Europa, pero ¿en dónde empieza este periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno, que llamamos Renacimiento? Pues se da en Florencia, en Italia. Es el legado de todos estos sabios, ¿sabes? No ser tan cerrados al momento de estudiar la Biblia. Es en el Renacimiento cuando el estudio de la Biblia se deja de hacer tan rígido. Porque, a ver, si tú quieres pensar que la Biblia y todo su mensaje es falso, porque, por poner un ejemplo, ¿no? Se te hace ilógico que dos pingüinos hayan nadado y caminado desde la Antártida hasta Medio Oriente para subirse a un arca gigante. Y entonces, como eso no es lógico, la Biblia es falsa. Pues el que está mal eres tú. Porque a lo largo de los siglos se han cometido errores de traducción. Los libros sagrados nos Exacto. hablan a veces con alegorías. Lo que Exacto. importa es lo que trata de decir el libro.
Y eso lo empieza a entender la gente en el Renacimiento. Ya no se va a estudiar con la llegada del humanismo la Biblia de la misma forma. Además llega la imprenta, las ideas se empiezan a difundir más rápido. Las ideas protestantes también, la iglesia tiene que responder e incluso ceder a cosas que ellos no querían, como el estudio de la Biblia, pues solo se hacía en latín. Pero el mundo está dividido en dos, este pensamiento religioso y este pensamiento que quiere retomar el mundo clásico sin pelearse con él. Tomar los valores, el honor, los dioses, quitar los dioses paganos. Pero si quitamos eso, pues nos quedan historias maravillosas del ser humano. Entonces ya no es tan malo. Tenemos a los héroes mitológicos, hay que exaltar sus virtudes, no tanto la historia y los dioses que mencionan. Bueno, eso es lo que nos cuenta la escultura. ¿Quién es David? De entrada, cada cumpleaños les cantan las mañanitas que cantaba el rey David. Es un personaje famosísimo. La Biblia nos habla de los ejércitos de Israel siendo asediados por los filisteos. Fernanda, 40 días los filisteos propusieron acabar la guerra, un combate 1-1. Tu mejor guerrero contra mi mejor guerrero. El problema es que el campeón del ejército filisteo medía 3 metros y se llamaba Goliat. Exactamente. Nadie y el se único atrevía que podía que... acabar con él fue el David. Exactamente, David de Miguel Ángel. Que es por eso lo que trae en la mano. Trae las piedras, trae la onda. A ver, ¿cómo va a acabar con él este jovencito? Con la fuerza bruta, no. Y Goliat se burla. Claro. ¿Qué había hecho este jovencito? Este jovencito solo había ido a dejar provisiones. ¿Por qué sabemos que es un jovencito, a pesar de que la Biblia no dice su edad? El hecho de que haya ido a dejarle provisiones al campamento, porque estaban sus hermanos ahí, quiere decir que él era un joven que no estaba en edad de pelear, estaba en edad de ayudar de otras formas. O sea, tenía menos de 17 años, entre 14 y 17 años. Cuando escucha las burlas de Goliat, dice, no puedo aguantar más, yo voy a enfrentarme a él. Toma su onda, como bien dices, Fernanda, unas piedritas, le avienta una piedra a Goliat en la frente, y cuando se acerca al cuerpo del gigante que está ahí ya muerto, le corta la cabeza y se la alza para que todo el mundo la vea. David, vencedor de Goliat, es el tema que van a elegir los artistas. Cuando ustedes vean un gigante decapitado con un jovencito, es David. Cuando vean a un jovencito con la cabeza de un gigante, es David. Cuando ustedes vean a un jovencito pisando la cabeza de un gigante, es David, victorioso. Así se le va a presentar. Es una historia que lleva fascinándonos pues, más de 2000 años. El uso de la inteligencia, de la estrategia para vencer a los gigantes. Como persona, como empresa, como país, es una historia fabulosa. Y por eso, cuando a mediados de los 1400 se busca adornar los contrafuertes de la Catedral de Florencia con estatuas de héroes, de profetas del Antiguo Testamento, se elige a David. Somos una pequeña república. Podemos enfrentarnos a gigantes con la inteligencia. Pero ¿cómo la va a representar Miguel Ángel? No está la cabeza. Pero ¿qué tal la mirada del David, Fernanda? No, decidido, con odio. Las aletas de la nariz está como si estuviera jalando aire. Está decidido, está concentrado. Bueno, hay un detalle, perdón que te interrumpa, anatómicamente el David de Miguel Ángel es muy realista. A ver, cuando lo hizo, la ciencia médica pues no asociaba la vena del cuello con un estado de excitación o de fuerza cuando él lo esculpió. No, pura madre. O sea, esta prominente vena yugular en el cuello del David de Miguel Ángel revela que el escultor, palabras más sencillas, conocía ciertos detalles, por decirlo así, del sistema circulatorio un siglo antes que los médicos. Fernanda, porque Miguel Ángel se metió a un hospital pagándole a las autoridades bajita la mano y usando que había sido amigo de los Medici esa carta, él se metió a un hospital y les pide permiso de estudiar en la morgue. Fernanda, al David solo le falta hablar, ¿eh? O sea, parece una... hombre, mide más de 4 metros, ¿no? Casi 5 metros. Pero al David solo le falta hablar. O sea, este estudio anatómico que acabas de mencionar es importantísimo. La escultura está viva, Fernanda. Sí. Viva. Sí, queda claro. Miguel Ángel sabía del sistema circulatorio, del funcionamiento, sabía de músculos, sabía... Cuando tú ves el David, de hecho, cuando ves, por ejemplo, la nalga, la zona, porque en México tenemos la fortuna de verlo por atrás. Eso no sucede en donde está el David original, pues. Tú no, lo ves, sí, le puedes dar la vuelta. Pero
¿De cuándo acá le da? ¿Qué distancia tienes hoy para darle la vuelta? Fíjate que acaban de cambiarlo. Yo estoy en contra de esa, Fernanda. Ya quitaron el vidrio protector para que lo puedas ver distinto al David. Eso ya no me agradó, ¿eh? Yo te Ya digo puedes una cosa, acercar lo he visto allá y verlo lo he sin visto vidrio. aquí. No, el que está aquí en el Museo Sumaya, ahí te encargo, ¿eh? No, porque además tienes una rampa, lo puedes ver desde arriba, lo puedes ver desde abajo. Ah, mira. No. Tú lo ves desde arriba y las piernas están chuecas y son flacas, no son musculosas. El David se hizo acostado. Ese es un tema bien Sí, interesante. y para verlo a la distancia, Exacto. o sea, para verlo desde abajo de a lo abajo alto para de la arriba, iglesia. no, Sí. no verlo como lo ves en el Sumaya, date una vuelta. Anuncios QTF, Polán, fuerte abrazo, gracias.